¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. En todo el mundo, el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda, así de este tamaño. Hoy, en el Día Internacional de la Lengua Materna, se pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los objetivos de desarrollo sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. Y aquí las lenguas son muy importantes. Así, en el tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2023, que justo se conmemora hoy, se explora y debate el potencial del multilingüismo para transformar la educación desde una perspectiva de aprendizaje permanente y en diferentes contextos, lo que permite la coexistencia y el enriquecimiento mutuo de múltiples culturas, visiones del mundo y sistemas, por supuesto, de conocimiento. Para hablar del caso de nuestro país y de cómo se trabaja en la conservación, difusión y preservación de nuestras lenguas maternas, he invitado a Almandina Cárdenas de May, quien es coordinadora general de políticas lingüísticas, y también a Iván León Javier, director de políticas lingüísticas, ambos, por supuesto, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INAI. ¿Cómo estás, Almandina? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Gaby. Un honor estar aquí y muy agradecidos por el espacio para poder hablar de este tema. Y en un día tan importante, ¿cómo estás, Iván? Bienvenido. Tlazocamate timesiol tlaxpalohuaica noche noyolo y tipactoque canicantinentoque campaín tepoztlamahuizole debate 22. Muchas gracias por la invitación. Es un placer aquí en este programa Debate 22. Gracias a ustedes. A ver, decíamos que hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Alrededor de este día, el INALI y en todo el país ha habido distintos eventos, conmemoraciones y esfuerzos. Sin embargo, los esfuerzos a través del INALI son permanentes los 365 días del año. ¿Cuál es el panorama de las lenguas maternas en nuestro país? A ver, Almandina. Sí, eso es el puro dato de cuáles son las lenguas de nuestro país es impresionante, que no es un dato conocido por toda la sociedad, ¿no? Nuestro país es plurilingüe, multicultural, y se hablan lenguas de los pueblos originarios de este país. En el catálogo de lenguas indígenas del INALI están catalogadas 68 lenguas, que en realidad las llamamos agrupaciones lingüísticas, porque son lenguas que tienen mucha diversidad y que algunas variantes pueden no entenderse entre sí. Entonces, estamos como en este proceso de definir realmente un número definitivo de lenguas. Por otro lado, hay lenguas que no están reconocidas. Por ejemplo, recientemente surgió la demanda de un grupo de hablantes de la lengua Ndé, que es lo que se conoce como apache. Y es una población que ha estado en Estados Unidos, en México, y que en México nunca se les ha reconocido, y más bien se les combatió por mucho tiempo. Entonces, bueno, resulta que el número exacto es difícil de decir por estas situaciones, puede aumentar, y bueno, y tenemos lenguas en alto riesgo. Y las lenguas en alto riesgo son aquellas que tienen muy pocos hablantes, que la mayoría de sus hablantes, o más bien todos sus hablantes, son personas mayores de edad. Y entonces, si una lengua no tiene hablantes jóvenes, niños, que van a continuar con el uso de esa lengua, pues la vida de la lengua está destinada a morir en cuanto muera el último hablante. Por supuesto. En este sentido, Iván, es un dato muy interesante, porque ¿por qué no se han hecho los esfuerzos con esta riqueza cultural multilingüe que hay en México, de que las siguientes generaciones conserven todas estas lenguas maternas, más de 60 que son las que estamos hablando? Se están haciendo esfuerzos de fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 68 lenguas indígenas nacionales en nuestro país. Fue un gran logro que en el 2003, por ejemplo, se publicara la Ley General de Derechos Lingüísticos en nuestro país.
Esto a raíz de que en el 2001 se reformó nuestra Constitución, donde se reconoce a nuestro país como una nación multicultural, como una nación pluricultural. De este antecedente derivó que en el 2008, como lo ha comentado la maestra Almandina, se publicó el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales en el 2008 y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, después de su creación, conforme a sus atribuciones, impulsa en nuestro país procesos de planificación lingüística comunitaria, donde es muy importante la participación directa y protagónica de los pueblos indígenas para decidir y tomar decisiones sobre el destino de sus lenguas, y donde las instituciones del Gobierno de México acompañan estos procesos para que los pueblos indígenas atesoren, defiendan, proyecten sus lenguas en el futuro. Y qué mejor que en este momento tan coyuntural que es el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, donde es fundamental la participación de los pueblos indígenas y es muy importante que todas las instituciones de gobierno, no solo el INALI, aunque el INALI su materia es lo lingüístico, pero el tema de las lenguas indígenas es un tema transversal, donde todas las instituciones tendrían que estar impulsando y promoviendo estrategias para la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. Claro, si se pierden estas lenguas, se pierde conocimiento, se pierde cultura, que es de nosotros mismos, se pierden tradiciones, porque ¿cómo preservas algo en algo que no es tu idioma? Entonces este esfuerzo es muy importante. Decíamos de este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. México está dentro de este compromiso. A ver, Almandina, platícanos de qué se trata este decenio. Sí, hace unos años empezó a levantarse la alerta, la alarma, por la situación de riesgo en que estaban una cantidad inmensa de lenguas en el mundo. Voy a dar otro dato interesante. Generalmente, cuando sabemos que en el mundo hay alrededor de 200 países, la gente suele pensar que entonces debe haber unas 150 lenguas, ¿no? Considerando que toda América Latina habla español, que hay muchos países que hablan inglés, en fin, ¿no? Y la realidad es que en el mundo se hablan más de 7,000 lenguas. Wow. De esas 7,000 lenguas, el 90% más son lenguas indígenas, es decir, lenguas de pueblos originarios, como los pueblos indígenas de México. Son comunidades o grupos más o menos pequeños, en algunos casos no tan pequeños, por ejemplo los aymara o los quechua, son grupos muy numerosos, pero hay lenguas que tienen muy pocos hablantes y que siempre han tenido pocos hablantes, no es que estén perdiendo, ¿no? Porque son comunidades indígenas originarias que están insertas en la dinámica de los estados-nación, en donde hay una lengua oficial. Entonces, bueno, desde hace 2 siglos aproximadamente, la política lingüística que ha acompañado este modelo del Estado-nación en todo el mundo ha impulsado que haya una lengua nacional, ¿no? Vamos a detenernos ahí, tenemos que hacer una pausa, porque justamente si el propio gobierno impulsa que exista una lengua nacional, esto inhibe de alguna manera la conservación de las lenguas maternas. Déjenme hacer una pausa, ya volvemos. Estamos platicando del Día Internacional de la Lengua Materna. Nuestros invitados son del INALI, ¿quién mejor que ellos para platicarnos cómo está la situación en nuestro país? Ya volvemos, no le cambien. Soy Gaby Tlaseca y estamos hablando en esta mesa de martes de Debate 22 sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. En México hay más de 68 lenguas y hay varias que están en peligro de quedar en el olvido. Decíamos, Almandina, para concluir la idea, que si un gobierno, una nación reconoce, aquí en México se habla español, es automáticamente
pues descartar la existencia de lo que implica la riqueza cultural, por ejemplo, en el caso de México, de estas otras 68 lenguas maternas. Exacto, esa ha sido la dinámica. Al reconocer solo una lengua nacional, las demás se invisibilizan, porque además quedan excluidas, no se usan en el ámbito público, no se usan en la televisión, no se usan en la política. Entonces, y esa situación ha sucedido en todos los países del mundo. Y esa es la razón por la que la mayoría, por la que hay tantas lenguas que están en riesgo actualmente. O sea, es una situación realmente de tragedia cultural. Sí, pensar sí. que podríamos perder el 50 o hasta el 90% de la diversidad lingüística del planeta. Claro. Con todo lo que tú bien comentabas, que conlleva, ¿no? La pérdida de saberes, de prácticas, de formas de relacionarse con el mundo, de formas de resolver problemas, etcétera. Justo hacia allá iba contigo, Iván. Tú que eres hablante del náhuatl. Si se pierde una lengua, ¿qué se pierde con ella? Ya Almandina daba algunos puntos, pero creo que va mucho más allá, porque estamos hablando de lenguas que tienen muchísimo tiempo de hablarse y de crear un saber que a lo mejor no conocemos. Las lenguas, o en un sentido muy general, el lenguaje de cualquier pueblo o sociedad, es un elemento que se puede ver en todos los ámbitos de las comunidades. Entonces, perderla, que estas lenguas o esta diversidad desaparezca o se difumine a través del tiempo, implica perder toda esta forma de pensar, de sentir, incluso de ser, ¿no? Filosóficamente hablando. Porque a través de nuestras lenguas indígenas nos categorizamos nuestra realidad, nuestro mundo, clasificamos nuestro contexto. Es así que en las lenguas indígenas, por ejemplo, en el caso del náhuatl, para designar al maíz, tenemos que referirnos al maíz por su forma, su color o su función. Y entonces, así como en español maíz, que es un término genérico, en lengua náhuatl no funciona, porque tendríamos que utilizar el vocablo que debe ser para referirnos a ese tipo de maíz. Pues tenemos más de 10 expresiones para nombrar a los diferentes tipos de maíces. Entonces, cuando se pierde una lengua, pues se pierde toda esa riqueza léxica, y no solo en términos lingüísticos, sino en términos culturales, en términos históricos. Si lo pensamos en náhuatl, si se perdiera el náhuatl, perdemos nuestro rostro, perdemos nuestros corazones. Así concebimos lo que somos como seres humanos, filosóficamente hablando. Qué bonito lo que me dices. En tu caso especial, ¿cómo has logrado no perder esta lengua materna, el náhuatl, a pesar de que todo lo que te rodea, pues es el español, es el castellano? ¿Con quién lo pones en práctica? ¿Cómo no lo olvidas? A ver, platícame, porque aquí juegan los libros, la familia, el acceso que decía Almandina, la información, cómo viene. ¿Cómo le has hecho en tu caso, Iván? Tuve la fortuna, a pesar de toda la situación de la política educativa y lingüística en México, en mi juventud y en mi infancia, de poder recibir ese gran regalo, yo así lo veo, de parte de mis abuelas y mis abuelos, de que me hablaron desde mi niñez en la lengua náhuatl o idioma mexicano, así le decimos en mi comunidad, en Acatlán, Guerrero. Y crecí escuchando en la casa de mis abuelos esta lengua ancestral, en la calle con los amigos y amigas, no así en el ámbito escolar. No, ni en el laboral a veces, porque pues estás inmerso en estar con personas que a lo mejor no hablan náhuatl, ¿no? Y entonces todos los días, incluso actualmente, estamos abonando de que en la cotidianidad utilicemos y transmitamos nuestras lenguas. Por ejemplo, yo que radico aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, todos los días utilizo el náhuatl con mis hijos en la casa, en el hogar. Qué bonito. Aunque sé que en la escuela no deberían llevar, ¿verdad? Porque es un derecho lingüístico, el náhuatl como una segunda lengua, pero justamente estamos impulsando y creando estas condiciones que no existen
para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos puedan aprender a leer y escribir en las lenguas indígenas en el ámbito escolar, ya sea en los ámbitos rurales o en los ámbitos urbanos, porque los pueblos indígenas que también hemos sido migrantes y nos hemos movilizado a contextos urbanos, llevamos nuestra lengua, llevamos nuestra cultura, nuestras prácticas culturales, y entonces las refuncionalizamos en ese contexto, aunque sea urbano. Es una lucha constante, es una reivindicación constante. Qué bonito lo que nos platicas. En ese sentido, Almandina, yo creo, y lo hemos visto, que cuando no hay acceso a tener, por ejemplo, una defensa en el caso legal en tu propia lengua, te quedas marginado. Hay mujeres que se encuentran en situación de cárcel porque sus defensores no hablan su lengua. Ahora, en este Día Internacional de la Lengua, que el tema es educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación, ¿qué pasa cuando los niños llegan a la escuela siendo hablantes de estas 68 lenguas maternas y pues el libro está en español? O a lo mejor ahorita nos van a platicar esos esfuerzos que ha hecho también la Secretaría de Educación Pública, que falta mucho por hacer. ¿Cómo te conectas con la preparación también, con la justicia, con el derecho, ¿no? A ver, platícanos. Sí, bueno, pues justamente esa es la problemática, ¿no? Y por eso es que es tan importante celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, para reconocer el derecho que tenemos todos de hablar nuestra lengua materna. En el mundo actual, en general, la mayoría de la sociedad somos bilingües, excepto quienes hablan las lenguas de mayor privilegio, como el inglés, ¿no? Pero las comunidades indígenas, la mayoría de sus miembros hablan más de una lengua, y no solamente me refiero a, por ejemplo, náhuatl y español. En muchos casos es náhuatl, mixteco porque la esposa es mixteca, o porque se fueron a vivir a una región mixteca, náhuatl de otra región, español, inglés, en fin, hay un plurilingüismo impresionante en la sociedad. Pero siempre hay una o dos lenguas maternas, ¿no? Que son con las que aprendemos, pues, a conocer el mundo, a expresarnos, a comunicarnos. Entonces, cuando estamos en una situación como un contexto escolar, un contexto de impartición de justicia, evidentemente es una injusticia que una persona sea atendida en una lengua que no es la suya, ¿no? Cualquier persona que hable inglés, si en Estados Unidos tuviera alguna situación, algún problema legal, aunque hable inglés, estoy segura que preferiría que poderse defender en su propia lengua, ¿no? Por supuesto. En la escuela, aunque los niños indígenas escuchen el español en la televisión, estén también inmersos en un contexto bilingüe, aprender los contenidos escolares, aprender a leer y a escribir en una lengua que no es la propia, es una doble complejidad y es además una situación de injusticia. ¿Hay deserción escolar por este tema? Me imagino que sí. Por supuesto hay deserción escolar por este tema. Y bueno, la educación, es muy difícil en México considerando la gran diversidad, ¿no? Si tuviéramos una sola lengua indígena, sería mucho más fácil enfocar todas las baterías, ¿no? Claro. Y tendríamos libros de texto, intérpretes, o sea, sería muchísimo más fácil abarcar todas las necesidades. Claro. Con tantas lenguas se vuelve muy complejo. Pero para eso también está la tecnología. Y ahorita, regresando de esta nueva pausa, platicamos de qué esfuerzos se pueden hacer también de la mano de tecnología y lo que ustedes incluso han hecho con Google para preservar, pues, las distintas lenguas maternas que hay en nuestro país. Ya volvemos, quédense con nosotros en la mesa de martes de Debate 22. Déjenme
les platico esto. La UNESCO fomenta y promueve la educación multilingüe, que es de lo que estamos hablando, basada en la lengua materna o primera lengua. Se trata de un tipo de educación que comienza en la lengua que el alumno domina mejor y luego introduce gradualmente otras lenguas. Este planteamiento permite a los alumnos cuya lengua materna es diferente a la lengua de instrucción salvar la distancia, qué importante, entre el hogar y la escuela, descubrir el entorno escolar en una lengua familiar, que es muy importante, y de este modo aprender mucho mejor. De eso estábamos hablando justamente el bloque pasado. Ahora, hay muchos esfuerzos, hay muchos objetivos que hay que hacer pues, para la preservación y conservación de estas lenguas. ¿Cómo juega en este punto, a ver, Iván, la tecnología? Es muy importante que las lenguas indígenas abarquen este ámbito de la tecnología. De hecho, hay muchos jóvenes indígenas que han estado revolucionando las lenguas indígenas a través de las tecnologías. Actualmente hay varios ingenieros en distintos pueblos indígenas, son ellos mismos los que conceptualizan y diseñan estas herramientas tecnológicas para promover las lenguas indígenas en sus comunidades. Y la tecnología pues trasciende fronteras, ¿verdad? Es muy útil. Entonces es así, por ejemplo, que en una herramienta tecnológica que conozco que se llama Matibelican Náhuatl, que lo pueden descargar de manera gratuita. Repítenos, ¿cómo se llama? Matihuelican Náhuatl. Matihueli. Búsquenlo en el internet y seguramente les va a aparecer. Lo descargan a su celular y a través de esa herramienta tecnológica, por ejemplo, pueden acercarse a diferentes campos semánticos en situaciones comunicativas y pueden aprender a saludar, aprender a contar los números, etcétera. Entonces son muy útiles para poder pues a revalorar, las tecnologías ayudan mucho a acercarnos a las lenguas indígenas, a revalorar esta diversidad lingüística y bueno, también es muy importante decirlo que cuando la lengua indígena abarca este ámbito de la tecnología le da un prestigio, le da un estatus. Y eso, por supuesto, tiene un impacto social y cultural en las comunidades. Por supuesto, porque la reconoce y la visibiliza, que es muy importante, y no nada más en México, sino en el mundo, que es parte de nuestra riqueza cultural. Almandina, platícame, porque lo decía yo fuera también del aire y lo platicaba contigo, cómo me impresionó una aplicación de Google en la que tú con tu celular le tomas una foto a esta mesa y te dice en las lenguas originarias de México cómo se dice. Entonces, ustedes lo hicieron de mano, bueno, Google les pidió la información a ustedes, que son los que tienen todo esto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? A ver, ¿y cuáles eran los objetivos? Pues es una plataforma que justo busca ser multilingüe y no solamente eran las lenguas indígenas, también tienen muchas otras lenguas extranjeras, pero justamente lo interesante con Google es que decidieron incorporar las lenguas indígenas. Sí. Y bueno, pues sí, nos pidieron información para, tener los vocabularios en distintas lenguas. Y como decía Iván, esto de poder ver en una aplicación tan sofisticada que aparezcan los nombres de las cosas en lengua indígena, pues es un elemento que da sobre todo visibilización y prestigio a las lenguas indígenas. Y también quería yo comentar, me parece que es importante saber que para la preservación de las lenguas indígenas no hay solamente un actor importante o una actividad, ¿no? Es un trabajo que requiere del compromiso de muchos sectores. Por ejemplo, en las comunidades, los mismos hablantes tienen que comprometerse a seguir transmitiendo la lengua a sus hijos. Y para ello tiene que haber condiciones que no los orillen a no querer hacerlo, como por ejemplo la discriminación, la exclusión, el que no haya posibilidades de tener educación, acceso a la justicia, trabajo en la lengua propia. Entonces, es un trabajo complementario, ¿no? Entre las comunidades que las hablan y la sociedad, las instituciones en primer lugar,
garantizando los derechos lingüísticos de los hablantes y la sociedad en general, como este tipo de proyectos tecnológicos, de comunicación, literarios, etcétera. No, y como este propio espacio de televisión en el que invitamos a la cabeza internacional de lenguas indígenas a platicarnos de esos esfuerzos, a visibilizar lo que están haciendo y a saber cómo como sociedad podemos apoyarlos a ustedes y a todos los hablantes de estas lenguas, que son mexicanos también, a que esta cultura que nos pertenece a todos no se pierda. Tenemos que despedir el programa. Iván, ya quedamos en que Tlaseca, que es mi apellido, que me dicen que es de origen náhuatl, me van a ayudar a rastrearlo, luego lo vamos a compartir aquí en el programa, pero ayúdanos a despedir, pues justamente en náhuatl, agradeciéndole a la gente el haber estado con nosotros, así que te voy a ceder el micrófono, Charlie, allá en cabina, que mejor despide Iván para agradecerle a toda la gente que nos haya visto. Adelante, Iván. Timestlazo Camachilia, en Nochime y Canican en Tetzcactoque, Nican Timetzilia y Camatiquin yo Lihuican, Totlatolhuan, Tonemilis, Tinochime, Matiquim Notzacan, Toconeguan, y Cato Nahuatlahtol, y Cato Macehualtlahtol, y Panín, 21 de febrero 2023, Hueyi Ilhuitl, Nican Ticchihtoque, Campaín, To Hueyi Mexico. He dicho en lengua náhuatl que nos sintamos orgullosos de hablar las lenguas indígenas, que las transmitamos a nuestra descendencia, que para que estas lenguas perduren y trasciendan, y que ahora que estamos en este contexto de conmemoración del 21 de febrero, que todos conmemoremos este gran día internacional. Eso dije en náhuatl. Pues gracias, ya nos despedimos. Hasta la próxima, hasta el siguiente martes. Gracias por su atención.